Ok, pues buenas noches. Bienvenido a la cuarta parte del estudio Hayesod, el cimiento conforme a Bereshit. Y recuerden que el propósito de esta clase, este estudio, es entender los patrones y conceptos fundamentales que Dios nos presenta en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y ya habíamos hablado sobre el primer capítulo, habíamos comenzado el segundo, pero algo que se me olvidó mencionar la vez pasada era con respecto a cuando Dios creó a Adán. Si van un momentito, por favor, al capítulo 1, verso 26 de Génesis, capítulo 1, verso 26, algo que se me olvidó mencionar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Recuerden que la palabra imagen, en el hebreo la palabra tselem, y tselem se entiende como imagen o como una sombra, o como imagen, sombra o ídolo. Así que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el propósito de Dios crear al hombre, recuerden que el nombre Adán lo que significa es ser humano. ¿Okay? Adán significa ser humano y habíamos dicho que lo más probable, Adán y Eva eran ejemplares o representantes de la humanidad, que lo más probable es que Dios había creado más de dos personas. ¿Okay? Porque el nombre Adán lo que significa es ser humano o la humanidad. Y Adán y Eva son los ejemplares o los representantes por los cuales Dios va a manifestar lo que Él quiere de la humanidad. Así que entre las cosas que Él hace, dice que Él lo hace, crea la humanidad a semejanza y a imagen de Dios. Y sabemos que no es que físicamente el ser humano se parezca a Dios, porque Dios no tiene cuerpo físico, pero sino en las características de Dios que el Padre quiere ver en la humanidad, características de rectitud, de justicia, de compasión, de misericordia, de amor, y hace que el hombre, la humanidad también sea ayudador de Dios en términos para reinar, señorear sobre la creación. Y vemos que Dios le dice a Adán que señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, pero no sobre los hombres. O sea, el hombre no está para señorear sobre otro hombre, sino para señorear sobre la creación que no es humana, sino los peces, las aves, los animales. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. ¿Okay? Y aquí en el sentido de varón y hembra es anatómicamente. ¿Okay? Porque sabemos que hay una diferencia anatómica entre un varón y una mujer y un hombre. Digo, un varón y una mujer, un varón y la hembra, anatómicamente. Y el propósito es que están hechos para procrear. El propósito entre las cosas de la diferencia entre un varón y una hembra es procrear. A diferencia de femenino y masculino muchas veces son características que están basadas en la cultura y en la sociedad. Porque quizá lo que para nosotros sea algo femenino, en otra sociedad no lo sea. O para algo que sea para nosotros masculino, en otra sociedad no lo sea. Por lo tanto, características de ser femenino o masculino están influenciados por la cultura y la sociedad, mientras que las características de varón y hembra son biológicas, son anatómicas, ¿okay? Con un propósito. Y lo que dicen los comentaristas es que cuando Dios creó a Adán, tenía ambas características de varón y hembra a la misma vez. Algunos dicen que mitad de Adán era hombre y la otra mitad era mujer. Estaban unidos, las características de ese aspecto estaban unidos cuando Dios creó primeramente a Adán. Por eso luego vemos que de Adán Él saca a la mujer. ¿Okay? Y
lo que les dice es, aquí no es un mandamiento, porque cuando es un mandamiento, en el hebreo dice es un mandamiento. Aquí simplemente le está diciendo a Adán y a Adán en sí, le dice, fructificar y multiplicaos. O sea, dar fruto, multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito era que si Adán y Eva van a representar a Dios, son los representantes de Él, como si fuera la sombra misma de Dios. El propósito es llenar toda la tierra de imágenes de Dios. O sea que los hijos de los hijos de los hijos eran llevar a cabo la imagen de Dios a través de toda la tierra. ¿Okay? Ese era el propósito principal de Dios. ¿Okay? Así que quería explicar eso de Adán, que Adán tenía ambas características de hembra y de varón. Y eso tiene un propósito. Y vamos a ver en el capítulo 2, la vez pasada habíamos hablado, nos quedamos en el verso 15, en el verso 15 del capítulo 2. Y aquí recuerden que el capítulo 2 de Génesis da un poquito más de detalles que el primer capítulo. Y dice, tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que tomó a Adán, recuerden que habíamos dicho que Edén es un lugar. ¿Okay? Y dentro de Edén Dios estableció un jardín. ¿Okay? No es el jardín del Edén, es el jardín en el Edén. ¿Okay? Jardín en el Edén. El Edén es, vamos a decir, como decir la nación, y dentro de esa nación hizo un jardín. Porque recordemos que habíamos dicho que una característica de los reyes era crear un jardín. Y el propósito de ese jardín es producir fruto, producir alimento para que el rey pueda alimentar y sostener a su pueblo. En otras palabras, cuando Dios crea a Adán, lo está creando como rey y lo está creando como sacerdote. Que el propósito es que el rey va a representar a su Dios, va a ser hecho a la imagen de su Dios, y eso es lo que va a transmitir a todas las generaciones y a toda la población existente en ese momento. Y que le dice, lo puso en el jardín para que lo labrara y lo guardara. Labrar y guardar. Labrar y guardar. Que eso significa darle sostenimiento a lo que Dios había creado, darle sostén, darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque el Edén representa orden, un lugar de orden, donde Dios es el Rey Supremo. El Rey crea un jardín, ese jardín es para suplir a la humanidad alimento, provisión. Y en ese jardín Dios pone a Adán como rey, como el ejemplar de Dios, como el representante de Dios, como representante del Rey soberano. Y le corresponde a Adán mantener ese orden en el jardín, mantener ese orden que Dios ya ha establecido, como labrando la tierra y guardándola. Aquí la palabra guardar en el hebreo es shomer, y shomer significa que en obediencia está guardando lo que Dios le ha dado. Tiene que guardar con obediencia, así como el Shema. El Shema significa que uno obedece, escucha, obedece a Dios, y guardar en el sentido de que lo protege. Es algo que tiene valor, tiene que protegerlo, tiene que cuidarlo, tiene que guardarlo, asegurarse que no entre el caos. ¿Okay? Por lo tanto, el Edén viene siendo el lugar del templo. ¿Okay? Tenemos el jardín. Y en ese jardín
Esto viene siendo déjame hacer un dibujito que tengo aquí que está lo más chévere. Okay. Toda la tierra de Edén. Okay. Edén representa la tierra o la nación. Edén es la tierra. Dentro de esa tierra, Él establece un jardín. Okay. Aquí está el jardín. Aquí van a estar los árboles, sobre todo vamos a leer ya mismo que hay dos árboles bien importantes. Okay. Y acá es de donde provienen las aguas. Y aquí donde vamos a encontrar el altar. Esto da para el este. Recuerden que la entrada de los templos, la entrada al jardín es siempre por el este. ¿Okay? Aquí está el occidente, aquí está el norte y aquí está el sur. ¿Okay? Y en la entrada ¿por qué? Porque el Edén representa la tierra. Dentro de esa tierra Dios hizo un jardín. Y el jardín viene siendo lo que en el templo va a ser el lugar santo. Y de donde provienen las aguas va a ser el lugar santísimo. ¿Okay? Porque este es el modelo que Dios va a usar a través de toda la Biblia. ¿Okay? De que van a haber tres lugares. Va a haber el lugar que nosotros llamaríamos el atrio, donde está el altar. Está el lugar santo y luego está el lugar santísimo. El lugar santo viene siendo el jardín. De donde provienen las aguas es el lugar santísimo. ¿Okay? Porque en el futuro, cuando se estudia el templo, ¿qué se encuentra en el lugar santísimo? El arca. ¿Qué hay dentro del arca? Maná, la vara, la Torá. ¿Okay? La Torá se considera como las aguas de vida, aguas de vida. La Torá representa agua, representa lluvia. Y en el lugar santo, en el jardín, vamos a hablar ya mismo de los árboles que están en el jardín. ¿Qué representa los árboles dentro del lugar santo en el templo? No. Dentro del templo, ¿qué representa los árboles? La menora. La menora representa el árbol de la vida en el templo. ¿Okay? Por lo tanto, de nuevo, dice, tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El propósito de Adán es sostener y mantener el orden, en este caso el orden del templo. Porque esto es una representación de lo que va a ser en el futuro. El tabernáculo y el templo tienen el mismo patrón. Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Eso nunca va a cambiar. Y eso se ve a través de toda la Biblia, aún en el libro de Revelación. Y dice, en el verso 16, y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, ya este es el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto o del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el hebreo dice, porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Muriendo morirás. Es como dice el hebreo, ese es un proceso, un proceso. No es que en el momento que ellos comieran de eso iban a morir ahí instantáneamente, sino es un proceso gradual que va a conllevar a la muerte física. Pero sabemos que comienza la muerte espiritual primero y luego la física. Por lo tanto, el propósito de Adán era mantener y sostener el orden de esto que Dios se había creado. Dios creó primero el templo, que viene siendo el Edén,
y dentro de ese templo las estructuras que van a ser el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De igual manera, cuando creó al hombre, lo creó, como diríamos, tripartita, en el sentido de que tiene cuerpo, espíritu y alma. ¿Sí? Por eso cuando Dios sopla en el hombre, si Él lo pone en el jardín, significa que cuando comenzó a crear a Adán, lo creó fuera del jardín, estaba fuera, estaba en la tierra, lo sacó de la tierra y luego lo puso en el jardín. No lo hizo del jardín, lo puso en el jardín. ¿Okay? Lo creó fuera del jardín para ponerlo en el jardín. Cuando crea a Adán, en el hebreo es una Aleph, una Dalet y una Mem. Lamentablemente, si no saben el hebreo, en el hebreo, el nombre de Dios comienza con esta letra, con la Aleph. ¿Okay? El nombre de Elohim. ¿Okay? Es la Aleph, la primera letra. Y estas dos letras, que es la Dalet y la Mem, viene siendo como si fuera una D y una M. Que si uno va a leerlo, sería Dam. ¿Okay? Y Dam en el hebreo significa sangre. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Déjame usar otros colores para que lo puedan. Creó al hombre, la sangre representa lo físico de Adán. ¿Okay? Dam, la sangre. Pero cuando Dios sopló, le añadió el soplo de Dios. ¿Okay? Esto representa, la Aleph representa el soplo de Dios. O la chispa de Dios. Ese soplo fue lo que le dio vida a esto físico, a esta sangre, a lo que él llama sangre. Por eso Adán se llama Adán, porque tiene parte sangre físico y parte espiritual. Esta Aleph es lo que hace que Adán sea de la semejanza e imagen de Dios. Su soplo de vida, lo espiritual, lo no físico, fue lo que él puso en Adán. Porque hasta que él no hizo eso, Adán simplemente era un pelotón de carne, hasta cierto punto, ¿no? Pero sabemos que no era carne como tenemos nosotros actualmente. Porque Adán primero, cuando Dios creó a Adán, Adán era una luz, su cuerpo era luz, ¿okay? Era un tipo de luz. Pero cuando Dios sopló en esa imagen que era luz, entonces fue que entró la vida en Adán. Por lo tanto, el Aleph, que representa el nombre de Elohim, es lo que contiene todo individuo. En otras palabras, esto es parte del ADN del ser humano. Por eso todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando uno maltrata a otro ser humano o uno le habla mal a otro ser humano, uno hasta cierto punto le está dirigiendo esas palabras y esas acciones en contra de Dios, porque Dios es parte de ese ser humano. ¿Okay? Por lo tanto, Adán tiene ese soplo de vida y tiene esa parte que es física. Por eso el hombre es diferente a todas las demás creaciones. Habíamos dicho que cuando Dios creó los animales, las aves y los peces, los creó con cuerpo y alma a la misma vez, mientras que Adán hizo dos cosas diferentes. Creó un cuerpo, ese cuerpo era de luz, y luego puso de su espíritu o de sí mismo, Dios puso en el hombre. O sea que el hombre lleva en su ADN parte de Dios y eso nadie lo puede quitar ni cambiar. Por más que la humanidad y la ciencia traten de crear, ¿verdad? Y hacen lo que llaman clones y clonan animales, y lo que han clonado hasta este momento no ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque no tiene esa chispa de parte de Dios,
que es la vida, que es Dios el único que puede darla. Si van al Salmo 8, me parece que es el Salmo 8, que habla de el hombre. Salmo 8. Dice, comenzando en el verso 3 del Salmo 8, dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Perdón. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Por qué lo hizo menor que los ángeles? Porque no vivimos en los cielos. El cielo siempre está por encima de la tierra, que es el lugar de la presencia de Dios continuamente y de los seres espirituales. O sea, en el cielo que aquí habla, donde está Dios y sus ángeles y las huestes celestiales, es un lugar invisible, un lugar más allá, un lugar altísimo por encima de la tierra. Por eso el hombre es un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué hace? Lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronó de gloria y de honra. ¿En qué sentido? De que puso de él en el hombre. Tiene esa chispa divina, el ser humano tiene esa chispa divina. Y dio de su gloria, porque inicialmente Adán era luz. Y le dio gloria y honor, porque el propósito del hombre era señorear sobre la creación de Dios. ¿Para qué? Para mantener el orden que Dios estableció desde un principio. Recuerden que Dios creó todas las cosas, todo lo material, y luego fue que creó a Adán y lo puso en el jardín. O sea, en otras palabras, le preparó su casita, le preparó todo, no le iba a faltar nada, alimento, casa, hogar, tenía todo. Y luego puso al ser humano. O sea, no lo puso ahí sin nada, lo puso ahí para que disfrutara, para que tuviera placer en lo que Dios había creado. Verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea participante de la creación. Por eso en el Shabbat somos participantes de la creación, porque el Shabbat nos recuerda la creación, cuando Dios reina como soberano sobre todas las cosas y el hombre está ahí para ayudarlo, no para complicarle la vida, sino para ayudarlo. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese era el propósito de Adán cuando Dios lo creó, para que mantuviera ese orden. Los bendijo, le dijo, pueden comer de todo lo que hay. Inicialmente el hombre era vegetariano, para aquellos que son vegetarianos. Inicialmente, pero luego eso cambia. Por lo tanto, él puso todas las cosas a beneficio del hombre. Y dice, volviendo al capítulo 2, el primer mandamiento fue que de todo podía comer que había en el jardín. Y recuerden que habían dos árboles importantísimos. Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que hay dos árboles. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Aquí la palabra bien es tov, y aquí la palabra mal es ra. Ra, como el dios de los egipcios. ¿Okay? Hay dos árboles. Dice, pueden comer de todo. Pueden comer aguacate, pueden comer panapén, pueden comer toronja, pueden comer
todas esas cosas. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente muriendo, morirás. Y dijo Hashem Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Ustedes saben, ustedes las mujeres saben que un hombre solo hace mucho daño. Dice, le haré ayuda idónea. Las traducciones dicen idónea, pero en el hebreo dice una ayuda contraria. Una ayuda contraria, una ayuda opuesta. Porque, como dice el refrán, polos opuestos se atraen. Cuando dice contraria u opuesta, no es para que le haga mal, sino para que se complemente con el hombre. Por eso, 99.9% de las veces, usted se casa con alguien que es opuesto a usted. Usted quizás es bien ordenado y el otro lado es bien desordenado. Quizás usted te habla hasta por los codos y el otro es bien calladito. ¿Verdad? Quizás usted es bien alta y aquel es bien bajito. Siempre hay cosas opuestas. Quizás usted es trigueño y le gustan las rubias. ¿Es así? Y dice, Hashem Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Recuerden que dar nombre a las cosas es darle función, propósito y rol. Por lo tanto, cuando Dios le está permitiendo a Adán participar de la creación, y él le dice, mira, aquí están todos estos animales y todos los peces y todas las aves. Dale nombre, en otras palabras le está diciendo, dale un destino, dale función, dale propósito, dale rol, y eso con lo que llamó a Adán a esos animales, de acuerdo a cómo los vio actuando, ese es el nombre que tienen hasta hoy día. O sea, Dios le dio esa soberanía para que hiciera eso. Verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda. Aquí dice idónea, pero sabemos que es ayuda opuesta. Entonces Hashem Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Profundo sobre Adán. Que en otras palabras, cuando habla de sueños profundos así en la Biblia, es morir. Es morir, es muerte. Porque la muerte no es otra cosa que dormir por buen rato. ¿Okay? Y dice, entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su lado, no es costilla, ni le falta al hombre costilla tampoco, no es una costilla. Lo que pasa es que lo tradujeron así para que hiciera más sentido, pero no es una costilla, sino de su lado. ¿Okay? Recuerde que en Adán habían las dos características físicas de hembra y varón. Pero Adán, teniendo esas dos características, él mismo no se podía reproducir. Dios tiene, como hemos visto, lo que Dios hacía en principio. Hay algo, lo separa, le da nombre, le da función y le da propósito y rol. Adán, en él están todas las características de varón y hembra. Lo tiene que dormir para sacar de él esa parte que Dios va a llamar hembra o mujer. Y dice, tomó de su lado y cerró la carne en su lugar. Y del lado que Hashem Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lógico, en el hebreo es Ish e Isha. ¿Okay? Ish. Ahí dice varón, pero realmente no es varón. Ish es hombre. E Isha, esposa.
Realmente entonces debiera ser marido o esposo. Okay. Ish, esposo, Isha, esposa. Porque la tomó de él. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que las características de hembra, de mujer que existían en Adán, y no era que Adán fuera gay, no me malentiendan. Adán, cuando Dios lo creó con todas esas características y tuvo que separarlo para que entonces al unirse ahora sí puedan procrear. ¿Okay? Y lo interesante es que he escuchado rabinos decir que ya que la mujer fue sacada del lado, ¿y por qué del lado? No la sacó de los pies para que no la pisotee, no la sacó de por encima de él, de su cabeza, para que ella no esté sobre él, sino la sacó de su lado para que ambos caminen juntos a la par con igualdad y equidad, iguales. El varón y la mujer ante los ojos de Dios son iguales en términos de cualidades, de características, de valor. Por lo tanto, la puso a su lado. Y al ponerla, sacarla de su lado es para que camine con él a su lado iguales. Nadie más que el otro. Y cuando él lo que estaba por decir, que los comentaristas dicen que cuando el hombre mira a su esposa es un reflejo de él. Realmente se está viendo él mismo. Por lo tanto, si hay cosas que a usted le agrada en su esposa es porque son cosas agradables en usted. Si hay cosas en su esposa que a usted no le agrada es porque son cosas que no le agradan en usted, porque su esposa viene siendo como un espejo. Y son usualmente 99.9% de las veces opuestos. ¿Por qué? Porque lo que le falta a él, lo tiene ella. Y lo que le falta a ella, lo tiene a él. Entonces juntos se complementan. Son opuestos en el sentido de que usualmente son características opuestas. Como dije, uno habla mucho, el otro no habla. Uno es ordenado, el otro es desordenado. Uno es, no sé, alborotoso, el otro es bien calladita. Le gusta cocinar y ella le odia cocinar. Siempre hay cosas que son opuestas. ¿Por qué? Para complementarse, para que sean ayuda uno para el otro. Porque si fueran iguales los dos, se aburren. Se aburren. Por lo tanto, y dice, continuando, dice verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el propósito es que Dios los separó, pero es para que se unan. Entonces ahora esta unión, cuando se complementan, es con el propósito de crear, producir más imágenes de Dios para seguir llenando la tierra. Ese era el propósito de Adán. Los hijos es para enseñarle el pacto de Dios, continuar el pacto de Dios a través de los hijos y los nietos, y por ahí sucesivamente. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí con respecto a eso? Recuerden que Adán y Eva, aunque la traducen como Eva, el nombre de ella es Java. Java, que viene de Jai, de vida. ¿Okay? Porque sabemos que de la mujer es que va a continuar la vida. Por lo tanto, cuando Dios crea a Adán y a Java, dice que estaban desnudos. Y el propósito de decir que estaban desnudos y no se avergonzaban era ¿por qué? Porque estaban revestidos de la gloria y del honor de Dios. Por lo tanto, no había vergüenza, lo que había era honor. Y eso es para hacer una distinción con lo que vamos a ver, lo que sucede un poquito más adelante. Por lo tanto, el propósito de Adán y Java es continuar el orden del templo, el orden del jardín, y procrear para continuar el legado o el pacto de Dios con la humanidad. Capítulo 3. ¿Okay? Y algo que quiero decir antes del capítulo 3. El árbol de la vida
El árbol de la vida, al árbol de la vida se le llama, a la Torá se le llama árbol de la vida. La menora que está en el templo representa el árbol de la vida. Yeshua, que es la Torá viviente, por lo tanto, Él es el árbol de vida. ¿Okay? Parte del árbol de la vida es sabiduría. A diferencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cuál es la diferencia? Que en el árbol de la vida tú dependes de Dios el 100%. Tú dependes de la sabiduría del Espíritu Santo para dirigirte. Tú dependes de Él como tu sostén en todas las cosas. Con el árbol de la vida tú no te mueves sin que tú le preguntes a Dios qué vas a hacer. Porque tú sabes, como todo buen padre, que desea lo mejor para sus hijos. Es el propósito, que los padres deseen lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, si un hijo viene a un padre a pedirle consejo, usted le va a dar el mejor consejo posible. ¿Por qué? Porque usted no quiere ver a su hijo sufrir, padecer y pasar por los problemas que usted pasó. Ese es el propósito de aconsejar. Por lo tanto, el árbol de la vida es eso. Recuerden que también consejo en el hebreo es parecido a la palabra árbol, etz. Por lo tanto, los consejos se debieran sacar del árbol de la vida, de la Torá, de Yeshua, del Espíritu Santo. A diferencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que usted toma las decisiones basadas en sus propias experiencias, en lo que usted cree que es bueno o es malo. O sea, usted lo hace por la experiencia suya. Las decisiones que usted toma es, pues, lo que usted cree que es bien o lo que usted cree que es mal. Pero sabemos que ninguno de nosotros podemos conocer la totalidad de lo que es bueno o malo, eso lo conoce Dios. ¿Okay? Dios es el que sabe realmente lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, cuando Él le dice que no coman de este árbol para decirle, no dependan de ustedes mismos, dependan de mí. Yo soy la fuente de vida, yo soy la fuente de consejo, yo soy la fuente de guía, yo soy la fuente de luz, yo lo soy todo. ¿Por qué tienen que ir a tratar de inventarse ustedes mismos lo que ustedes creen que es bueno o malo? Tomar decisiones en base a ustedes mismos. Y en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. Y da la casualidad que la palabra astuta en el hebreo es la misma palabra que usan para describir a Adán y a Eva como desnudos. Es la misma palabra. Astuta, lo que traducen como astuta, arum. Y desnudos, arumim. Viene de la misma palabra, de la misma raíz. El estar desnudo y el estar astuto. Viene de la misma raíz en el hebreo. ¿Y por qué la serpiente? Recuerden que en este tiempo en la cultura, para cuando las personas comienzan a leer Génesis o comienzan a escuchar la historia de la creación, para aquel entonces en las culturas, porque también no podemos olvidar que todas las culturas tienen su teoría de la creación, tienen sus cuentos de la creación. Y la serpiente siempre fue vista como un animal, como una criatura que representa sabiduría o representa protección. Por lo tanto, cuando las serpientes la presentan, y tenemos que pensar también que esto es más bien simbólico, no necesariamente era una serpiente verdadera, pero si era o no era, la cosa es que podía hablar. En aquel momento podía hablar. Y dice que era astuta, o sea que tenía su propio discernimiento hasta cierto punto. Dice, era más astuta más que todos los animales del campo. Recuerden también que cuando habla del campo en la Biblia, está haciendo referencia fuera del templo, fuera del mundo, fuera del orden de Dios. Es algo que está fuera de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, el exilio se consideraría el campo. Es más que todos los animales del campo que Hashem Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Y por qué se dirigió a Eva y no a Adán?
Primero que nada, como decía mi madre, el mono sabe el palo que trepa. ¿Okay? Porque él sabía que a Adán, Dios le había dado el mandamiento directamente a Adán. Número 2, Eva, por ser mujer, tiene otras características que el varón no tiene. Primero, quizá más curiosa que el varón. Número 2, es más susceptible a actuar sin pensar. O sea, el hombre analiza todo. Quizás si la serpiente se hubiera dirigido a Adán, Adán comienza a pedirle explicaciones y preséntame la fórmula de eso y cómo tú explicarías eso en términos matemáticos, o sea, la lógica. Aquí él sabe que con la mujer no tiene que pelear mucho. Simplemente le dice y ella, ¡ay, sí, qué chévere! ¿Okay? Y dice, y escuchen cómo comienza, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella le añade, ni lo toques para que no mueras. ¿Okay? Aquí usted sabe que según van pasando los cuentos, la gente le van añadiendo a los cuentos, ¿verdad? Pues ya no era cuestión de que no lo coma, sino que tampoco lo toque. Pero ella dice que está en el medio del huerto, al igual que el del árbol de la vida, los dos están ahí. Y usted va quizá a pensar, ¿y por qué Dios hizo dos árboles si sabía lo que iba a pasar? Porque algo que el hombre tiene, cuando digo hombre me estoy refiriendo a la humanidad, o sea, a ambos, hombre y mujer. Algo que el hombre tiene que no tienen las demás creación es libre albedrío. Y de nada te sirve tener libre albedrío si no tienes que escoger. ¿Okay? Porque si no tienes para escoger, de nada te sirve el libre albedrío. Ejemplo, los ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles tienen que hacer lo que Dios les diga. Los animales tampoco tienen libre albedrío. Los animales hacen lo que Dios puso en su naturaleza, lo que llaman instinto hacer. A ellos no le preguntan a Dios, oye, ¿y qué hago para comer hoy? ¿A dónde voy? Yo no puedo entrar a Publix porque me botan. ¿Okay? O sea, los animales Dios les dio instinto, que hacen por instinto, por naturaleza, lo que Dios puso en ellos. Pero el hombre es la única criatura que puede escoger. Por lo tanto, Dios le puso dos arbolitos. Escoge. Obedecerme, en el sentido de que soy fuente de vida. ¿Para qué tienes que estar tomando decisiones tú? Si yo te lo doy todo. En mí está todo. Y aquí, pues entonces, tú estás aquí solito. Con el conocimiento del bien y del mal, estás tú haciendo las cosas solos. Y dice, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que ellos no se dieron cuenta es que ya ellos eran como Dios, que los hizo seres de luz y los hizo a imagen y semejanza de él. Ya eran como Dios. Lo único que no habían conocido el mal. Solamente habían visto el bien de parte de Dios, todo lo bueno. No habían tenido que experimentar nada por sí solos porque simplemente estaban en obediencia a Dios. No tenían de qué preocuparse. Pero aquí, ¿qué hace la serpiente? Ponerle duda, sembrar una duda. Entonces le dijo media verdad. Que media verdad no es verdad. ¿Qué sucede? Dice, serán abiertos vuestros ojos, en otras palabras, en lo físico. Lo físico. Van a ser abiertos tus ojos físicamente, vas a ver el mundo más bien en términos físicos que espirituales. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios sabe lo que es bueno y Dios sabe lo que es malo, pero Él sí sabe en lo absoluto. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era, fíjense, estas son las características y esto es lo mismo que sucede cuando uno va a pecar.
es ver algo y ver lo bueno. Dice, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, es algo físico, está estimulando los sentidos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y recuerden que la sabiduría es el saber poner, el saber utilizar conocimiento y la experiencia. O sea, la sabiduría viene cuando tú has conocido y has experimentado, entonces puedes llegar a conclusiones basadas en esas experiencias, que te toma tiempo adquirir sabiduría. Entonces yo quería adquirir sabiduría sin pasar por ningún trabajo. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. O sea que si le dio a comer a Adán estaba al lado de ella. Y yo siempre he pensado que Adán estaba mirando a ver, porque Dios dijo que íbamos a morir. Ellos todavía no sabían lo que era muerte, porque hasta ese momento nada había muerto. Dice, vamos a ver qué rayo es esa cosa de morir. Y quizás vio a Eva que comió y dice, yo la veo igualita, no ha pasado nada. Y ella le da a él y dice, pues voy a comer, no pasó nada. Entonces, porque son los dos juntos, no es uno solo, son los dos juntos. Cuando él come, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En otras palabras, esa luz, esa gloria que Dios había puesto en ellos, desapareció. Y el decir que desnudos es que cayeron en vergüenza. Perdieron ese honor y esa gloria que Dios había puesto sobre ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hojas de higuera. ¿Qué representa el higo? O la higuera o la breva, como dicen allá en Colombia. ¿Qué representa la higuera? Recuerden que a la Torá se le llama también, simboliza la higuera. En otras palabras, como hemos dicho en otras ocasiones, tú puedes tener la Torá, te la puedes saber al revés al derecho, pero si no estás estudiándola o no la estás llevando a cabo con la presencia del Espíritu Santo en ti, ¿okay? Que el Espíritu Santo es lo que te da sabiduría, lo que te dice cómo hacerla, cómo caminar, cómo actuar. Simplemente estás haciendo acciones por hacerlas. ¿Okay? Pero el Espíritu Santo es lo que le da vida a la Torá. Por lo tanto, la higuera representa la letra, más bien la letra sin el espíritu. Entonces ellos se quisieron tapar o cubrirse, vamos a decir, con la letra, ya, porque al perder esa gloria, ese honor de parte de Dios, fue el aspecto espiritual, la conexión espiritual que tenían con Dios. Y cuando uno pierde esa conexión espiritual, que uno no tiene el Espíritu Santo, que uno no puede, entonces le quita la vida a la palabra que Dios ha dado. ¿Okay? Y dice, y oyeron la voz de Hashem Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, su esposa, se escondieron de la presencia de Hashem Elohim entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? Por la vergüenza. Cuando una persona peca y se da cuenta de que ha pecado, se esconde. Mas Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y ustedes creen que Dios no sabe dónde estaban? Seguro. Pero Él quiere ver la respuesta, cómo ellos están viendo la situación. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado te lleva a tener miedo, temor. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, ellos querían saber lo que era bueno y malo, pues ahí supieron lo que es bueno y malo, porque temieron ante la presencia de Dios y se escondieron. Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya ahí comienza a echarle la culpa al otro, porque eso es lo primero. Cuando pecamos, cometemos errores, siempre tratamos de buscarle la culpa es otro. Ella me cucó y pequé. Entonces Hashem Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahora la culpa es de la serpiente. Vino Adán y le echó la culpa a Eva. Eva viene y se la echa a la serpiente. ¿Y la serpiente quién se la va a echar? Dice, y Hashem Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunas personas, comentaristas, piensan que da a entender que la serpiente, antes de este momento, la serpiente caminaba erguida, parada. Y que al hacer lo que sucedió, entonces la maldición es que entonces ahora se va a arrastrar. O sea, perdió las patitas o perdió algo y ahora se arrastra. Pero lo que le dice es interesante. Dice que va a comer polvo. Y aquí podemos entender dos cosas. Número uno, que el polvo es lo más bajo de la tierra. O sea, que de un nivel alto que estaba la serpiente, o sea, tenía un nivel, vamos a suponer, si hablaba y caminaba, pues entonces dejó de hablar y dejó de caminar. Y bajó lo más bajo posible. Otra cosa es que porque va a comer polvo, ¿de qué está hecho el hombre? De polvo. O sea que va a estar siempre detrás del hombre. Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Se está hablando de la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que miles de años después, el Mesías proviene de una mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque sabemos que cuando la serpiente ataca, ¿a dónde ataca? Porque está en el piso, ataca usualmente en el pie a la persona. Y la forma de matar una serpiente es aplastándole la cabeza o cortándole la cabeza. Verso 16. Y la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, que da a entender que antes de que esto sucediera, Adán y Eva ya estaban procreando y ella estaba teniendo hijos sin dolor. Dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. O sea que va a estar tratando de complacer a su esposo en todo el tiempo. Y él se enseñoreará de ti. No es que va a ser, aquí el término enseñorear lamentablemente la traducción y lo que se ha enseñado no es correcto, sino que el hombre básicamente no es que esté por encima de la mujer, pero el orden va a ser ahora que juntos ellos van a caminar, pero quien va a tomar las decisiones finales, debiera tomar las decisiones finales, es el hombre, porque el hombre sigue siendo el representante de Dios en la casa, el sacerdote. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, en otras palabras, cuando Dios los pone en el jardín, tenían todo. No tenían que sembrar, no tenían que sudar. Ahí tenían todos los alimentos necesarios, tenían todo lo disponible y ahora tiene que salir
del huerto, o sea que Dios los saca del jardín hacia afuera, y esto se llama exilio. ¿Okay? Los sacó completamente fuera de lo que el área en aquel entonces representaba el templo, el tabernáculo, el espacio sagrado de Dios. Y ahora tiene que entonces trabajar. Trabajar en el sentido, no era que no lo estuviera haciendo porque él estaba guardando y labrando el jardín en el Edén, pero ahora va a ser con trabajo, en el sentido con sudor, de que tiene que trabajar toda su vida para poder obtener lo que Dios ya le había dado gratuitamente, que lo había puesto ahí fácilmente, que todo lo que estaba en el jardín crecía abundantemente, crecía a lo mejor, era todo orgánico, era todo delicioso, y ahora no, ahora tiene que salir y comenzar desde lo más pequeño, desde buscar la semilla, sembrarla, cultivarla y hacer todo lo demás. Y dice en el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su esposa Java, que significa vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Hashem Elohim hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Que como interpretan las personas es, recuerden que ellos habían sido luz y ahora Dios los cubre de piel, esta piel mortal, esta piel que se va a deshacer. Primero ellos eran eternos, no iban a morir, eran luz, lo tenían todo, y por creerle la mentira, el engaño a la serpiente, y por creer que ya no eran igual que Dios, se quisieron hacer igual a Dios, pero ya lo eran. Pero la serpiente causó duda. Y al tener esa duda, cuando desobedecieron, ¿qué sucede? Que pierden ese honor y esa gloria que Dios había establecido ya en Adán y Eva. Esa luz que era lo que los iluminaba a ellos ya se perdió. Entonces Dios los cubre de piel. Algunas personas interpretan que fue que sacrificó y aquí comienza el derrame de sangre, y no, como se entienden los comentaristas, es que le puso piel, esta piel mortal, esta piel que se deshace, que vuelve al polvo. Por lo tanto, ahí decayó esa conexión espiritual que tenían directa con Dios. Por eso cuando uno viene en arrepentimiento y se acerca de nuevo a Dios por medio de Yeshua, esa conexión espiritual luego otra vez se hace, y se hace por medio del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y la próxima vez continuamos con el verso 22 del capítulo 3. Así que vamos ahora para tomar unas preguntas si tienen.